Hola exploradores, sean bienvenidos a SCP Resumen. Se agradece su visita y apoyo. Para más información, vean la descripción o el canal. Ahora, comenzamos. SCP-414. A pesar de todo, creo que prefiero seguir enfermo. Keter. SCP-414 es un fenómeno que ataca a humanos asociales y se categoriza en dos efectos derivados, SCP-414-1 y SCP-414-2. La asocialidad puede variar desde introversión menor hasta aislamiento completo. SCP-414 afecta principalmente a individuos bajo la estructura demográfica, NEED, es decir, Not in Education, Employment or Training, designación para personas, generalmente entre la adolescencia y adultez joven, que no estudian, no trabajan, ni reciben formación profesional, sin preferencias regionales. SCP-414 comienza cuando un humanoide con una máscara circular, referido como SCP-414-1, aparece enfrente de un humano objetivo, y le afirmará ser un empleado para una organización de trabajo social. SCP-414-1 son humanoides uniformemente altos que llevan máscaras circulares y llevan una túnica que les cubre todo el cuerpo. Solo aparecen cuando intentan contactar a un individuo objetivo y desaparecen luego de que haya ocurrido un contacto exitoso. Se cree que sus instancias tienen una única conciencia colectiva, capaz de demostrar sapiencia, conocimiento e inteligencia. SCP-414-2 es una condición crónica y degenerativa, resultante de cualquier interacción exitosa entre un sujeto objetivo y una instancia de SCP-414-1, lo cual ocurre cuando SCP-414-1 logra tener una conversación cara a cara o contacto físico con una persona objetivo. Un sujeto que esté afectado por SCP-414-2 se someterá a 4 etapas que duran entre 2 y 276 días, con una quinta etapa que se cree es permanente. Los individuos que tengan menos de 30 años o que reciban a SCP-414-2 a través de contacto físico, progresarán por estas etapas a una tasa acelerada. Etapa 1. El sujeto se siente cada vez más solo y experimentarán una pérdida de placer al participar en actividades en solitario. Esta etapa avanza cuando el sujeto interactúa con otros humanos para aliviar la soledad. Etapa 2. El sujeto experimenta una pérdida total de placer al participar de actividades que no involucren interacciones en persona con otros, y tendrá dificultades en recordar eventos en su vida que contribuyan significativamente a su sentido de identidad, pero está al tanto de esto y puede recordar haber tenido tales eventos. Esta etapa avanza cuando el sujeto interactúa con otros humanos al menos una vez cada 7 días. Etapa 3. El sujeto es incapaz de sentir plenitud, a menos que interactúe con otros humanos al menos una vez cada 5 días. Es incapaz de recordar haber disfrutado de actividades en solitario en su vida antes de los 13 años. Los sujetos son conscientes de esta inhabilidad y su sentido de identidad se reduce. Esta etapa avanza cuando el sujeto participa en actividades sociales al menos una vez cada 7 días. Etapa 4. El sujeto es incapaz de sentir plenitud sin interactuar con otros humanos, al menos una vez cada 45 horas. Es incapaz de recordar haber tenido relaciones significativas de duración mayor a 2 años, y es consciente de esta inhabilidad. Todo sentido de identidad se reduce a nombre, género, edad y estado emocional actual. El sujeto normalmente se vuelve altamente productivo para sentirse pleno, participando en una variedad de actividades sociales, como voluntariado y reuniones de alojamiento. Las circunstancias para pasar a la última etapa son desconocidas. Etapa 5. El sujeto desarrolla alucinaciones y sensaciones de estar físicamente vacío cuando no está participando en actividades sociales, haciendo que se alteren cuando no están cerca de otra persona por un tiempo superior a 15 minutos. Es incapaz de recordar haber tenido relaciones significativas y está al tanto de esta inhabilidad. SCP-414 está actualmente sin contener. Los esfuerzos de contención se enfocarán en mitigar la atención de los medios y proveer programas de trabajo social a las áreas demográficas a las que se dirija SCP-414. No existe cura o tratamiento disponible, más allá de estrategias de afrontamiento. SCP-414-2 tiene una tasa de fatalidad del 46,78% al cabo de 5 años y de 67,84% al cabo de 10 años. Los individuos de más de 40 años tienen tasas de fatalidad significativamente más altas. Todas las fatalidades son como resultado de suicidio. Trabajan tan poco, se detienen cuando tienen que ser los cimientos, especialmente los jóvenes.
les ayudaré a cada uno de ustedes. Es una última utilidad para la sociedad, morir y dejar recursos para otros, y otros los usarán. Curo a la sociedad y hago que los perdidos encuentren su propósito. Extracto del contacto exitoso entre 3 SCP-414-1 y la ex investigadora a cargo, la doctora Chuang. Fin del archivo. Recuerden que pueden apoyar al canal y a su editor, comentando, recomendándolo, dando me gusta y suscribiéndote. Y si está dentro de sus posibilidades, donando con lo que puedan a la cuenta de PayPal en la descripción. Muchas gracias por ver.